familia, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Hoy, sábado 4 de julio, primer sábado del mes de julio, nos reencontramos en este sábado de Río, que seguramente, bueno, a mí me pasa eso, anhelante espero este día, aun cuando me toque o no dar los temas, siempre estoy anhelante de reencontrarme con ustedes. Y realmente me siento muy contento de poder volverlos a ver por este medio. Y desde aquí les extiendo un abrazo a cada uno de ustedes. Quería decirles que hoy el tema de la prédica me ha tocado darlo y he preparado un tema que tiene que ver con los propósitos de Dios. Por esa razón es que he titulado este tema Vivir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Vivir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Porque a veces los propósitos de Dios están ahí, pero no le damos vida, no le cobramos el valor que corresponde y dejamos de lado. Y realmente haciendo eso perdemos la gran oportunidad de llevar a cabo lo que Dios ha planeado desde que nacimos, o antes de que naciéramos incluso. Y realmente nos perdemos grandes cosas. Pero todo eso hoy día lo vamos a conversar. Yo quiero iniciar leyendo con ustedes Proverbios 19, el versículo 21. Es un versículo muy cortito, pero que tiene mucha significancia para todo cristiano. Y hoy en el tema lo vamos a explicar. Dice así, versículo 21 de Proverbios 19. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, dice el versículo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Bien, voy a empezar hablando de mí. Hace más de 5 décadas, o bueno, 5 décadas casi exactas, más bien, Dios me regaló la vida. Yo nací y bueno, desde niño siempre tuve en el corazón guardada una semillita que a medida que pasaban los años, me hice adolescente, luego joven y luego adulto, esa semillita siempre me acompañó. Una semillita que me inspiraba y me inspira un sueño a lograr y que quizás de todas las cosas que yo hice, hago y sigo haciendo, tienen el objetivo de lograr ese gran sueño. Sin embargo, también quiero decir que gracias a nuestro Dios, gran parte de ese sueño, que son la visión que uno tiene de lo que quiere hacer o ser, se ha venido logrando a lo largo de estos años, he venido lográndolo. Pero, ¿cómo es que yo encontré ese horizonte a seguir o ese camino a transitar? Y es que realmente los propósitos de Dios se manifiestan en la vida de nosotros de maneras diferentes. Y a lo mejor tuve yo la suerte, o la bendición más bien, no suerte, la bendición, de que Dios desde muy joven o muy niño más bien me haya regalado ese anhelo, ese sueño por lograr. Y por eso es que siempre me vi ejercitando ese sueño, me vi logrando ese sueño cuando sea adulto y ahora que lo soy, estoy en ese trabajo. Pero el proceso para llegar a ese punto requería adquirir ciertas habilidades y conocimientos. Y a lo largo de estos años he ido forjando todo eso y creo que estoy en un momento adecuado en el que podría decirle a Dios, papá, he librado la buena batalla y creo que el sueño que pusiste en mi corazón, que es tu propósito en mi vida, estamos juntos lográndolo. Y sí, no puedo decir, más bien lo voy a decir sin temor ni vergüenza. Yo creo que sin Dios yo no hubiera logrado llegar hasta donde he avanzado, porque quiero decirles que aún falta un tramo importante para lograr ese sueño que tengo desde niño en mi vida, entonces estoy hablando. Pero todos los logros que he alcanzado hasta ahora, realmente tengo que decirles
que Dios se encargó de mostrarme el camino. Él me dio las herramientas, los pasos, los medios, las personas, el cómo. Y realmente me siento privilegiado por eso. Pero como este día no hemos venido a hablar de mí, simplemente les contaba en mi experiencia que los propósitos de Dios en el hombre se manifiestan como un sueño, como una visión. Es decir, aquello que todavía no existe, uno visiona como que ya existiera. Y digo de nuevo, desde niño yo me he visionado en ese gran sueño que Dios me regaló y que en el transcurso del tiempo he visto la mano de Dios cómo es que Él me va llevando a lograr ese gran objetivo. Y seguramente en el tiempo de Dios será, pero bueno, así es como obra Dios respecto a sus propósitos en la vida de sus hijos. Pero bien, esta noche yo quiero compartir con ustedes. Habíamos iniciado leyendo este versículo 21 de Proverbios 19, donde nos dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los planes que hacemos los hombres. Muchos planes hay en el corazón del hombre. Y la segunda parte nos dice, mas el consejo de Jehová prevalecerá. ¿Y a qué se refiere esta segunda parte? Que aun cuando haya planes hechos por el hombre, los planes de Dios son los que importan. Los planes de Dios son los que prevalecerán. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. ¿Y qué derecho tiene Dios de hacer esto en nuestras vidas? Todo el derecho, porque no nos pertenece la vida, le pertenece a Dios. Solamente nos la da. Y por tanto, es claro Dios en decir que el consejo de Jehová prevalecerá o permanecerá ante los anhelos o los planes que hace el hombre en su vida. Entonces, si tienes planes realizados, hechos, no está mal que los hayas hecho. Pero la pregunta es si estos planes tienen que ver con los propósitos que Dios ya había programado antes incluso de que estuvieras en el vientre de nuestras madres, de cada uno. Dios ha planeado para cada uno planes perfectos, que son los propósitos de Dios. Antes de que nosotros fuéramos concebidos, Dios había diseñado que esos bebés que iban a nacer tenían un inicio y un fin. Y el objeto para el cual te da la vida es definitivamente algo concreto. Para eso hemos venido al mundo. Por eso que es importante poder descubrir cuál es ese propósito de Dios en tu vida. Es importante. Y entonces, la pregunta es, ¿qué tanto le importará que el hombre haga sus propios planes a Dios? ¿Realmente a Dios le interesa que seamos felices y seamos gozosos y seamos alegres y todo aquello que sabemos que proviene de la bondad de Dios? Pero a Dios le interesa más que tú puedas descubrir cuál es ese propósito para el que estás aquí en la tierra. Porque siendo así, cuando tú descubres, vas a poder ejercitar la razón de por qué te dio vida. Y solo así vas a poder tú disfrutar también de ese propósito, porque has sido diseñado para eso. Es decir, naces con esos dones, con esas capacidades, con ese perfil para ejercitar ese propósito que Dios quiere para ti. Entonces, frente a tus planes personales, los propósitos de Dios, los planes de Dios prevalecerán y permanecerán. Así de simples. Y entonces, la segunda parte, cuando dice que más el consejo de Jehová permanecerá, se está refiriendo a eso que estoy explicando. ¿Planes del hombre? Sí. Pero los planes de Dios son más importantes. Y entonces de este versículo podemos sacar tres enseñanzas. La primera, que el propósito es más importante que los planes del hombre. Sí, porque a Dios no le interesan nuestros planes.
A Dios le interesa que el propósito de Él se cumpla en la vida de sus hijos. Segundo, el propósito es más poderoso que los planes del hombre, porque el propósito de Dios es evidentemente planificado para hacer una vida exitosa, una vida productiva, una vida altamente importante en términos de productividad durante su estancia en la tierra de cualquier ser humano. Entonces, el propósito es más poderoso que los planes del hombre. Tercera lección de este versículo sería que el propósito es la antesala del plan. Porque Dios te está diciendo, mi propósito estaba antes que tú hicieras o elaboraras tus planes. Y antes de que usted elabore sus planes, Dios te está diciendo, pídeme a mí que yo te revele cuál es tu propósito. De manera tal que haya una correlación entre tus anhelos, pero también la dirección de la mano de Dios para que encuentres cuál es tu propósito. A este respecto podemos decir que eso es lo razonable y lo aconsejable por una sencilla razón. Porque hay mucha gente que se pasa toda su vida haciendo muchas cosas. Pero son cosas que no lo hacen feliz porque para esas cosas no nació él. Voy a irme un poquito al extremo de un ejemplo gracioso de los animalitos. ¿Qué pasará cuando un elefante quiere ser ave porque quiere volar? ¿Será posible? No, imposible. Algo así sucede con el hombre, que quiere cumplir actividades o alcanzar metas o logros o de repente consolidarse en ciertos oficios o profesiones para los cuales no está capacitado o para los cuales los dones que tiene no son los adecuados. Entonces, si usted no nació para una serie de actividades diferentes, pero sí nació para actividades que Dios diseñó en su plan de vida para cada hijo, entonces si aplicamos realmente y tenemos esa posibilidad de conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, vamos a ejercitar durante nuestro paso por esta tierra actividades que nos van a llenar y nos van a hacer felices. Por el contrario, la gente que trabaja sin que sea su vocación real, sin que sea el propósito de Dios el que está ejercitando, lo que hace es trabajar para sobrevivir. Lo que hace es trabajar muy fuerte, pero solamente para ganar un salario de sobrevivencia. Y no se siente lleno porque está haciendo algo que no le gusta, está haciendo algo que nunca estuvo en los planes de Dios y por tanto hay un vacío que va a sentir en algún momento. Y lo peor es que a veces acaban su vida haciendo lo mismo y algo que jamás los llenó ni los hizo felices. En cambio, cuando desarrollas tu actividad laboral en alguna cosa o en algunas cosas que Dios te regaló como realmente propósito, disfrutas de tu trabajo. Te levantas con las ganas de ir al centro de trabajo para hacer eso que te gusta hacer. A lo largo de los meses te vas dando cuenta que estás avanzando y logrando cosas y te sientes lleno porque estás haciendo algo que te gusta realmente. Entonces, siendo así, los propósitos de Dios son absolutamente perfectos. Hay un pasaje que nos va a explicar la voluntad de Dios respecto a los propósitos para sus hijos. Está en Isaías 46, 8. Y voy a leerles. Dice así, y lo dice claramente Dios: recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá
y haré todo lo que deseo. Fíjense ustedes, es categórico lo que dice Dios ahí. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Entonces, ¿qué nos está mostrando estos versículos de la Biblia? De Isaías 46. Primero, Dios siempre anuncia el final antes de empezar. ¿Cómo? Me preguntarán, Freddy, ¿qué está diciendo? ¿Cómo alguien va a anunciar primero el final si recién está empezando? Así es nuestro Dios. Dios siempre anuncia el final antes de empezar. Y les voy a explicar cómo es que pasa. Y por supuesto que recurrentemente en la vida de todos ocurre eso. Dios declara en el principio cuál será el final. Cuando dice, mi consejo permanecerá. Y en Isaías dice, en el versículo 10, acabamos de leer, yo anuncio el fin desde el principio. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¡Wow! Si esto es así, amados, ¿valdrá la pena ponerse rebelde y una actitud de desobediencia y persistir en algo que realmente no va a ser posible hacerlo a nuestra manera? Entonces decimos hoy y reiteramos, nuestros planes no sirven. Los planes de Dios son los que nos van a servir realmente para tener una vida llena de gozo y con abundancia de logros. Dios, cuando comienza algo, Él ya vio el final, ya vio el término. Por eso que en la proyección de vida, antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestras madres, en la concepción, Él ya había diseñado cuál era el camino para Freddy, cuál era el camino para usted, cuál era el final de ese diseño que hizo, un diseño perfecto. Y ahí yo doy gracias infinitas a nuestro Dios, porque realmente hasta donde he avanzado, he hecho lo que me ha gustado hacer. He disfrutado de cada día en mi centro laboral. He disfrutado de cada logro que he hecho a lo largo de mi carrera. Pero paralelamente, ese otro sueño, el que aún falta por transitar, he estado preparando las herramientas académicas, cognitivas, de experiencia, etc. Y hoy mismo Dios me llevó a las aulas del posgrado a dictar cursos, haciendo que yo revise materias que son necesarias para los objetivos que yo tengo. Es decir, de la mano de Dios yo estoy caminando desde niño. Y realmente Dios en su misericordia, en su gracia, me está formando de esa manera. Y es que seguramente, sin proponérmelo, cuando esa semilla que en mí estaba, yo lo tomé en serio y lo tomé como cierto desde niño. Y me la creí. Y entonces, eso es lo que yo hoy quiero a ustedes compartirles, familia. Que cada uno de ustedes que sí conoce su sueño, ese sueño que a veces no lo deja dormir, ese sueño que a usted le hace feliz cuando recuerda simplemente cómo lo planeó y quiere llegar a aquello, y está ahí, pero usted está haciendo otra cosa. Pero no importa, porque eso otro que está haciendo por ahora no es lo que usted ha visto en su visión personal. Esa visión personal que es la inspiración de los propósitos de Dios es lo que usted quiere ser, a donde quiere llegar. Entonces usted tiene que decirse, ok, lo que yo estoy viendo hoy en mi vida no es lo que vi en la visión que Dios me dio. Y si eso es así, esto es temporal. Lo que hoy estoy pasando y viendo solo es temporal. Pero yo me voy a proponer redireccionar los caminos que me van a llevar al propósito que Dios tiene para mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, cristianos del City. Dios le dijo a Jeremías, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya te había hecho yo profeta. Eso le dijo.
Y a usted y a mí hoy día nos está diciendo, antes de que ustedes tuvieran vida, antes de que sus madres los concibieran en sus vientres, yo ya les había declarado cuál era el propósito para sus vidas. Eso nos está diciendo Dios esta noche. Todo lo que empezó Dios ya tiene un final diseñado. Todo. Ese final Dios lo llama propósito, porque Él conoce el para qué estás acá en la tierra. Y cuando tú, ese propósito, por revelación, lo ves, entonces lo conviertes en tu visión. El propósito de Dios visto por el hombre a través de la revelación se convierte en visión. ¿Y qué es visión? Es ver aquello que no existe como si existiera. Eso es el secreto de ser feliz. Eso es el secreto para vivir dentro de los planes de Dios, dentro del diseño de Dios para cada uno de nosotros. Si algo que hoy estás viviendo, como digo de nuevo, no corresponde a lo que tú has visto en tu visión, entonces tienes la claridad de que no estás yendo por el camino que te va a llevar a los objetivos que Dios ha diseñado para ti, hacia el propósito. Entonces es tiempo de que puedas redireccionar, es tiempo de que puedas tomar decisiones concretas en este tiempo para poder ejercitar eso que Dios quiere para ti. Mujeres, hombres, jóvenes exitosos, felices sobre todo, disfrutando del quehacer de todos los días, porque el trabajo es una bendición, pero trabajar en lo que Dios quiso que tú fueras e hicieras es mucho mejor, porque lo vas a disfrutar realmente. Entonces, el propósito de Dios es el diseño perfecto para cada uno de sus hijos. Y entonces estamos obligados nosotros, para lograr la felicidad plena y el gozo, entender cuál es el propósito, descubrir tu propósito. Hoy que estamos ahí en nuestra casa sentaditos, y por este tema de la cuarentena y la pandemia, etc., yo puedo decir realmente que hay una potencialidad de muchas cosas en cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Papás, hijos, niños. Yo veo ahí emprendedores convirtiéndose en grandes empresarios. Empresarios que ya en el sueño, en esa visión que han tenido, piensan tener 1,000 o 2,000 empleados a su servicio, al servicio de su empresa. Y eso va a ser realidad si realmente es tu vocación, es tu sueño y está dentro del orden que Dios ha puesto como propósito en tu vida. Veo ahí gente que quiere servir al país a través de la política, congresistas que están ahí, potenciales congresistas sentados, que no han tenido la valentía o el coraje de decir, esta es mi vocación y voy a ir por eso. Veo ahí personas que en este tiempo han descubierto a lo mejor esa vocación del llamado al servicio de Dios. Convertirse en aquellos predicadores que seguramente influenciarán en multitudes próximamente cuando las puertas de las iglesias se reabran o se pueda transitar por parques, calles. Ese llamado convirtiéndolos en talentosos hombres de Dios predicando su palabra en multitudes. También veo ahí en muchas de las personas que están en nuestra familia City. Y así, seguramente hay muchas actividades, muchas profesiones, muchas ocupaciones que nos ha dado y nos ha puesto como semilla en el corazón Dios desde que éramos niños. Y cada día recordamos y tenemos eso guardado, porque lo que Dios pone como sueño en el hombre no se va. Porque lo que Dios comienza, Dios termina. Así es nuestro Dios.
Segundo aspecto que nos deja la lección del pasaje de Isaías: no debe importar o darle la importancia excesiva a aquellos que nos quieren neutralizar o entorpecer el camino hacia el logro de nuestro sueño y de nuestra visión. Estamos hablando de aquellos pesimistas o aquellas personas ciertamente tóxicas, que lejos de impulsar al amigo, al hermano de fe o al familiar en sus sueños, en sus anhelos, los aplastan, los neutralizan. Y lo primero que van a decir son palabras de desaliento. A esas personas que te van a decir: oye, ¿cómo quieres hacer lograr una empresa de 1000 trabajadores pronto, si lo que tienes es un ingreso mensual de 2000 soles? Estás soñando, eres loco, te van a decir. Pero tú tienes que decirle algo claro, sabiendo ahora que lo que Dios empieza, Dios termina. Y Dios, cuando te crea, conoce el final. Tú tienes que decirles: es cierto, por ahora lo sé, pero es temporal. Voy por mi visión porque es el propósito de Dios. Eso tiene que decirle usted. Voy por mi visión porque es el propósito de Dios. Y si es el propósito de Dios, se va a cumplir contra tu pronóstico y contra todos los pronósticos. Así es. Tercero, el liderazgo es necesario para el logro de tu visión. El liderazgo. Dicen que el liderazgo, como definición clásica, es la capacidad de influenciar sobre otros, ¿no? Eso es un liderazgo, efectivamente, genérico en términos de concepción o de conceptualización. Pero el liderazgo, para poder llevar a cabo la visión desde la inspiración de los propósitos de Dios en tu vida, está referido más bien a que tú tienes que ya conocer el propósito y ver el final. Ver el final y creer en el final. Es decir, aquel sueño que tú tienes, aquel anhelo que tú tienes, aquella visión que tú tienes, tienes que creer que va a pasar y que va a suceder, y te tienes que ver en ese objetivo que Dios ha preparado para ti a través de su propósito. Entonces, cuando ves el final, cuando tu visión te permite ver el final y te lo crees además, ese día nace un líder. Ese día nace un líder empoderado que luchará cada día por el logro de ese objetivo. Y será permanentemente motivado porque sabe a dónde está yendo, a dónde va a llegar. Ese liderazgo personal es el que nos está hablando Dios esta noche. Es decir, un hombre que tiene claras las cosas y que sabe a dónde va y a dónde quiere llegar. Hoy día yo le invito, por este punto de tipo de liderazgo personal, a los cabezas de hogar que están ahí en sus casas junto a sus hijos esta noche. Dígale en este momento: familia, si hasta hoy no sabíamos qué tipo de familia éramos, hoy digámonos, sí sabemos qué familia somos, porque ahora vamos camino a cumplir nuestros sueños. Ahora vamos camino a cumplir el propósito de Dios en nuestra familia. Si hasta hoy tienes una empresa familiar en los que los empleados son tu esposa, tu hijo y tú, está muy bien, pero ese no es el sueño ni la visión que tú ya has visto al final. Tú ya te estás viendo con una empresa de 200, 300 trabajadores, o quizás miles más adelante. Ese es el puerto al que tú vas a arribar. Y entonces créelo y decláralo. Y hoy comparte con tu familia esa visión que Dios te puso desde siempre. Pero para llegar ahí hay que transitar. Y si hoy tienes que emplearte en ese rubro que tú tienes como sueño, lograrte como empresario, está bien, empléate, porque tienes que conocer
el trasfondo del negocio, los secretos del negocio, las profundidades del negocio, los secretos. Y entonces te dirás, yo estoy haciendo ahora de empleado, teniendo el sueño de ser empresario, pero eso es temporal, porque te estás preparando para el objetivo. El key del asunto es avanzar, avanzar, avanzar y avanzar, sin desmayar, porque sabes a dónde estás transitando. Y si es una empresa familiar, todos vayan en ese objetivo, preparándose uno en el campo de la producción, el otro en el campo de la administración, el otro en el campo del diseño, no lo sé. Pero entonces el objetivo se va a dar, sí o sí, porque Dios puso en tu corazón ese anhelo, ese sueño. Y lo que Dios siembra como semilla, germina. No hay oposición que pueda detener esto. No lo hay. Bien. También respecto a estas personas o situaciones que a veces entorpecen el transcurrir del camino para el logro de los sueños, el logro de el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener claro algunos aspectos para poder enfrentar y tener claro qué cosa nos dice Dios cuando aparecen las personas tóxicas, las circunstancias difíciles, los eventos que van a veces frenar ese transcurrir. Primero, el propósito de Dios es más poderoso que la oposición de personas o de cosas o circunstancias. El propósito de Dios es más poderoso que la oposición. Clarísimo. Segundo, el propósito es más poderoso que la desilusión. Así es, porque cuando uno tiene un emprendimiento o el inicio de un proyecto empresarial, digamos, al principio a veces las cosas no son color de rosa. A veces que no. Y ni siquiera funciona a veces en 1 año o en 2 años. Pero la perseverancia, la claridad del objetivo, porque viene acompañado de un soporte que es la visión que uno tuvo a través de esa semilla que engendró el Espíritu Santo en tu corazón, haciéndote saber que para eso eres bueno y que Dios está contigo y que es el propósito de Dios, persiste, insiste y lo vas a lograr. Entonces, el propósito es más poderoso que la desilusión. Y tercero, el propósito de Dios es más poderoso que los problemas. En estas circunstancias en las que la humanidad está viviendo esta pandemia, calza perfectamente esta parte del propósito es más poderoso que los problemas. Seguramente muchos proyectos se han paralizado a raíz de esta pandemia. Pero ¿cuántos habrán dicho, bueno, así es la vida, quise hacerlo, nunca podremos volverlo a hacer? Quizás se hayan dicho. Pero en esta familia cristiana no creo que se haya dicho eso. Y entonces los propósitos de Dios son más poderosos que los problemas. Y seguramente lo que nos toca decir es, sí, hoy estamos viendo esto, pero no importa, porque es temporal. Porque lo que yo he visto en la visión no es esto que estoy viendo ahora. Lo que yo he visto en la visión es un final feliz, porque Dios me puso en el corazón y me capacitó y me inspira cada día. Y en este tiempo, capacítese más para los objetivos que usted va a reiniciar pronto, porque esto va a pasar, porque esto tiene que terminar y porque los propósitos de Dios son más grandes que los problemas. Por esa sencilla razón. Y lo que Dios inicia, Dios termina. Si nos dio vida y vida en abundancia, Dios nos lo va a volver a dar en abundancia. Así que preparémonos con entusiasmo para este nuevo tiempo que va a llegar. Sigamos. Cuando hablamos de que Dios es un Dios único, nuestro Dios, y tiene muchas cualidades por las cuales nosotros tenemos que llamarle un Dios único. Y una de ellas, y digamos que es la más grande cualidad, es el hecho mismo de que cuando anuncia la venida de su Hijo para la salvación del hombre,
Dios en su palabra ya había anunciado esto, no hace 2000 años, mucho antes, mucho antes. En Apocalipsis 13:8 dice claramente: He aquí el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Clarísimo, está hablando de Jesús. He aquí el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. En este versículo se puede entender clarísimamente cómo es que Dios trabaja. Antes de que naciera Dios hecho hombre, Jesús, Él ya había muerto. Porque sencillamente estaba proclamado que este hombre que vendría para morir, su destino ya estaba predicho. Entonces, para el cumplimiento del propósito de Dios, de la salvación del hombre, de los pecados y todo aquello que significa la muerte de nuestro Cordero de Dios, Dios había diseñado cómo tenía que ser. Y entonces su Hijo amado estaba predestinado y había venido solo a eso, a cumplir. Pero desde que Él tenía este propósito de salvación para el hombre, había diseñado la manera y la forma. Y la manera era que tenía que hacer nacer a un bebé para enviarlo a la tierra. Y en la tierra haga lo que correspondía hacer en la predicación que le tocó hacer a Jesús. Pero tenía que morir inevitablemente en la cruz. Entonces, cuando Él da inicio a la vida de Jesús, ya conocía el final de su Hijo. Así son las cosas de Dios. Cuando da inicio a la vida de cualquiera de nosotros, ya conoce nuestro final. Ese es nuestro Dios. Es inevitable por eso que no suceda los objetivos de Dios en la vida de cada uno. Por eso es que a veces decimos: yo jamás me imaginé ser esto, pero mire, estoy acá. Y esos quizás seamos privilegiados porque justamente te llevó a lo que querías ser. Pero ¿qué hay de aquellos que aún no encuentran ese camino? Entonces tenemos que entender que Dios actúa así. Lo que Él inicia, Él conoce ya el fin. Lo que Él empieza, ya conoce cómo termina. Por eso que Dios tiene los propósitos para cada uno de nosotros bien diseñados. Asimismo, antes de nacer, cada uno de nosotros, Dios tiene escrito, como digo, el final de cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que yo deseo, dice Dios. Y si Él lo dice, así es. Por eso es que es muy difícil cuando un hombre, una mujer, camina de la mano de Dios, que los propósitos de Él en su vida no se cumplan. No hay nada que pueda impedir. Por el contrario, sí o sí se van a dar el cumplimiento de estos propósitos de Dios. Aquí hagamos un alto y escuchen con atención esto, por favor. Cuando el Espíritu Santo te revele, ahora que ya sabes que tienes que encontrar el propósito de Dios, tienes que encontrar por revelación. Entonces, cuando el Espíritu Santo te muestre una visión por revelación, y de pronto en este transitar de tu vida, no sé cuántos años puedas tener, 30, 40, 50, no lo sé, ves que todo es tan diferente a esa visión que te está mostrando Dios, no reniegues, porque seguramente dirás: ¿cómo me regalas esta visión si lo que yo tengo acá es solo esto? He logrado solo aquello. No te preocupes, porque eso es solamente temporal. Solamente es temporal. Es el tránsito al gran objetivo de Dios, porque vas a llegar. Y si no, vamos a recordar la vida de José. La vida de José es un claro ejemplo de cómo Dios tiene el tránsito perfecto, a veces extenso y largo, pero al final te va a llevar al objetivo. A los 17 años empezó el periplo de nuestro amado José. Cuando
sin vergüenza ni temor, decide contarle los sueños que estaba teniendo a su padre y a sus hermanos. Y ustedes conocen la historia en Génesis 37, del 5 al 36. Él vio su final a través de esos sueños. Él no tenía dinero, no tenía nada, era mal alimentado, era un pastorcillo. Pero visionó que su mañana sería estar sentado gobernando en un trono. Y así fue. Ejerció el poder absoluto después del faraón en toda la tierra de Egipto. Él, José, un simple mortal. Pero así fue porque él reconoció que eso que nació en su corazón y que esos sueños se manifestaron en él provenía de la mano de Dios, que era el propósito de Dios. Pero si seguimos analizando, el día que él contó sus sueños, empezó su desgracia al interior de su familia, porque despertó el odio de sus hermanos. Porque desde ya le tenían cierta animadversión, porque el padre había engendrado a este hijo muy adulto y en realidad era pues el niño engreído de la casa. Y eso ya de por sí había creado una animadversión de sus hermanos mayores que ya eran adultos. Pero estos sueños que él cuenta, en los que realmente le estaban diciendo, tú me vas a rendir honores, vas a reverenciarme a mí, y yo te voy a alimentar a ti. Yo me voy a convertir en el salvador de nuestra nación. Eso les estaba diciendo. Y ellos dijeron, ¿quién te crees tú para que pienses que nosotros vamos a ser súbditos de ti? ¿Quién te crees tú para llamarte que vas a ser el líder de nuestra nación, de nuestra tribu? Obviamente, eso es lo que le dijeron. Y aprovecharon el primer momento para hacer todo lo que hicieron. Pero en esa actitud, cuando lo ponen primeramente en ese silo para probablemente hacer que pues pierda la vida, y luego aparecen estos mercaderes que pasaban por ahí y lo compraron como esclavo. Ese hecho de que los hermanos lo venden como esclavo a José no era un hecho fortuito, eran los planes de Dios en la vida de José, porque a través de esa venta él es trasladado a la gran ciudad. Es decir, esa venta de esclavitud era el transporte gratuito para los logros de los objetivos que Dios había planificado en la vida de José. Segundo acto, cuando él ya estaba allá, es encarcelado. Y entonces uno dice, pero ¿cómo los planes de Dios primero lo venden de esclavo y ahora lo encarcelan? Sí, pero tenía que ser encarcelado, porque el que lo iba a promover para ser el gobernador de Egipto también estaba encarcelado, el copero del faraón. Si no hubiera sido encarcelado, ¿quién lo hubiera promovido? Fue el copero quien lo promovió, porque le había hecho la explicación de sus sueños a él y al panadero del faraón. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y él, cuando sale en libertad y el faraón tiene esos sueños de las vacas flacas y las vacas gordas, él le dice, hay un hombre en la cárcel que sí lee los sueños. Me dijo a mí que me repondrían a este puesto y aquí estoy. Y dijo que al otro le pasaría lo que le pasó. Y también pasó. Le sucedió al panadero. Lo colgaron. Y entonces el rey inmediatamente, el faraón, manda a llamar quién es ese hombre. Y ese hombre era José. Miren cómo utiliza a Dios. Primero va como esclavo, que era el pasaje gratuito llevarlo hasta la ciudad. Segundo, lo envían a la cárcel. Y en la cárcel hace que se conozca al copero de este faraón y es el que lo va a promover.
y hace que los sueños del faraón también sucedan para que él pueda explicar en amplitud cómo tenía que ser. Y lo más grave, venía una hambruna terrible y supo cómo explicar la administración de estos 7 años de abundancia para administrar los 7 años de escasez. Y eso le dio el estatus y la ubicación y le dijo, después de mí estás tú eres como yo, tú vas a gobernar toda la tierra de Egipto. Y lo que había él contado a sus hermanos en sueño se cumplió. Él les dio de comer a sus hermanos. No se puso rencoroso ni venganza. Sintió compasión y dolor, lloró con ellos. Pero sí, les dio de comer y ellos reverenciaron a su hermano. Y luego terminaron todos unidos como una gran familia. Pero los hechos de Dios que están proyectados en sus propósitos se cumplen sí o sí. Entonces vemos, familia, que las cosas de Dios no son simples circunstancias que te inspiran a veces a que puedas pensar de una manera u otra. No, es la revelación del Espíritu Santo que te dice, amado, amada, has sido creado para esto. Tu paso por esta tierra tiene este objetivo. Anda por ahí. Cuando sientes esa felicidad de hacer algo que disfrutas realmente, entonces termina por comprender que ese es el objetivo de Dios. Pero ahora que hemos tratado esto, ya sabes, tienes que pedirle revelación y encontrar tu objetivo. De encontrar el propósito, de Dios en tu vida. Porque si tú encuentras ese propósito, lo que vas a lograr es ser feliz, disfrutar. Y tu productividad va a ser multiplicadamente mayor. Porque lo vas a hacer con agrado, lo vas a hacer con gozo, con actitud, con capacidad, porque estás entrenado para eso. Todos no podemos ser estrellas de fútbol. Todos no podemos ser científicos, físicos que estemos trabajando en la NASA. No podemos todos. Todos no podemos ser grandes escritores. Y etcétera, etcétera. Pero tenemos talentos diferentes para los que somos buenos. Y no sabemos que somos buenos en eso. Entonces, ¿qué nos impide, les pregunto hoy, familia, para dar inicio a este nuevo tiempo? Que empecemos a conquistar realmente nuestros sueños, a lograr esos anhelos que Dios puso en nuestro corazón desde que éramos muy niños, muy jóvenes, y que todos los días está ahí martillando. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Y a veces ya se estaban apagando esas voces tan hermosas que Dios te pone en el corazón, diciendo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hoy te digo, todo lo que sucede en la vida de sus hijos obra para bien si eres llamado conforme a los propósitos, dice Romanos 8:28. Todo lo que sucede obra para tu bien si eres llamado conforme a los propósitos de Dios. Si hasta hoy has tenido una vida un poco difícil, si hasta hoy han habido circunstancias de escasez, a lo mejor en tu casa, en tu familia, si hasta ahora a lo mejor ha habido una especie de herencia de maldición respecto a las enfermedades recurrentes, todo eso hoy, párate con fe y con la claridad de lo que hoy has oído y declara que tú no has nacido para eso. El propósito de Dios es porque te dio ese sueño y decláralo en adelante. Eso es lo que va a prevalecer en tu vida, porque Dios te dijo eso. Mis sueños, mis objetivos, mis propósitos prevalecerán sobre los tuyos. Quebranta toda herencia de maldición. Siéntete libre y prepárate para los logros que vienen. Este año 2020 estaba declarado como un año de mucha expectativa. Y yo les digo, siga declarando, va a ser un año precioso al final del año. Porque muchos objetivos se van a lograr. Eso que puso en el corazón de nosotros al principio de año en toda la iglesia City,
y dijimos que el 2020 va a ser un año maravilloso, digámoslo, porque eso no nació de la nada, nació de la inspiración del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Familia, Dios va a utilizar personas o circunstancias para que, así como José fue promovido a ser gobernador de Egipto, desde la cárcel, igual a usted, a mí, nos ha tocado pasar nuestros desiertos. Y a veces Dios nos pone en nuestras propias prisiones, cárceles, para ser promovidos. No se lamente, simplemente diga, si hoy estoy aquí, esto no es lo que yo he visto en mi visión. En mi visión yo me veo así, en lo alto, exitoso, disfrutando. Por lo tanto, si yo sé que lo que Dios crea e inicia ya tiene un fin, ese fin es ese éxito. Por lo tanto, lo que hoy estás pasando como dificultad es temporal. Solo es temporal. Con esa claridad, con esa seguridad de que nada de lo que Dios inicia deja de terminar, hoy vayámonos a descansar tranquilos para comprender que estamos en un tránsito camino a los logros de nuestros sueños, a los logros de nuestros objetivos, pero sobre todo a los logros de los propósitos de Dios en nuestra vida. Tenemos ese Padre maravilloso. Si usted cree porque hoy es empleado, es dependiente, o es transportista, o quizás es mesero, mesera, o algo parecido, no lo sé. No importa, no importa. Hoy Dios está diciendo, hijo, hija, esto es solo temporal. Porque mañana el sueño que puse en tu corazón tienes que lograrlo, porque tienes que transitar cada día un paso hacia ese objetivo, hacia ese logro. Y realmente lo que va a pasar es que vas a llegar de todas maneras a ese lugar que Dios había preparado para ti. Ese propósito de Dios fue diseñado únicamente para ti. Y lo único que tienes que hacer es descubrir, si es que aún no lo has descubierto. Y si ya lo tienes la vergüenza o el temor de declararlo, decláralo. Atrévete, porque ese día nace el líder. Ese día nace la líder o el líder de su propia vida. Te vas a empoderar y vas a luchar cada día. Vas a despertar todos los días para dar un paso más hacia adelante, para llegar a ese objetivo que Dios ha preparado para ti. Esa es la vida maravillosa que Dios nos ha regalado. No es la vida de dolores, de quejas o de lamentos. No, eso está pasando porque no estás haciendo lo que Dios diseñó para ti que hicieras cuando te dio la vida. No estás haciendo el objetivo de Dios a través de su propósito. Pero no es tarde, solo es temporal. Así que familia, vamos a ponernos en una actitud de poder asumir este nuevo tiempo de estas maneras, liderando nuestra vida para liderar a nuestra familia, para liderar a nuestra sociedad. Hay potencial en nosotros, hay potencial en cada uno de nosotros. Hay mucha gente que puede hacer perfectamente un desarrollo en la labor política en la nación. Hay mucha gente que puede hacer la labor económica de convertirse en empresarios. Yo lo sé, sí hay. Hay gente que tiene un llamado hermoso de poder convertirse en los nuevos predicadores, influir en multitudes, en los jóvenes, en los adultos, en la sociedad en general. Y hay muchas otras actividades de la vida que Dios ha diseñado para cada uno. Solo tienes que tomar la decisión de creerle a Dios. Todos tenemos diseñado un propósito. Y ese propósito es el plan perfecto que Dios hizo para ti y para mí. Familia, los voy a invitar entonces a que cerremos los ojos. Vamos a hacer una oración desde el corazón, declarando que hemos nacido para cumplir los propósitos de Dios y declarando
que esta noche hemos comprendido que tenemos que retomar, si aún no lo hemos hecho, ese camino que nos va a llevar al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Cierran sus ojos y los invito a orar conmigo. Dios bueno y poderoso, Dios hacedor de sueños en realidades conforme a tus propósitos. Termina hoy por ensanchar nuestro entendimiento, Señor, para comprender que lo que se inició con nuestro nacimiento ya tiene un final feliz, Señor. Un final según tu propósito, Padre. Ayúdanos a encontrar nuestra visión inspirada en tus propósitos, papá. Ahora sabemos que al nacer ya tenemos en tus planes, Padre, un final, un gran final. Solo está en nosotros, Padre, encontrar el rumbo para llegar a ese propósito. Gracias por ser nuestro único Dios que obra de esta manera, Señor. Hoy, papá, te queremos decir, Señor, heme aquí donde estoy. Voy caminando rumbo a alcanzar mi sueño conforme a tu propósito. Porque sé que soy obra terminada en tus planes. Porque sé que lo que tú has iniciado cuando me engendraron tenía un final feliz. Voy camino a ese logro, Señor. Voy rumbo a lograr mi sueño que nunca se ha ido. Porque estás ahí con tu Santo Espíritu, llevando a cabo la obra que iniciaste en mi vida. Mi Señor, gracias por obrar de esta manera. Sabemos que donde hoy estamos y aún no es donde queremos estar, tú nos llevarás, porque este momento es solo temporal, Señor. Y a partir de hoy te entregamos, mi Rey, nuestra decisión de caminar cada día hacia el logro de nuestros sueños, hacia el logro del propósito que tú me has dado. Gracias, mi Dios, porque habías preparado un propósito grande y maravilloso para cada uno de nosotros. Vamos camino a lograr como realidad lo que hasta hoy solo fue una visión. Pero hoy que ya conocemos el camino, mi Señor, lo vamos a lograr juntos. Amado Rey bendito. Amén. Gracias, Padre, por esta noche. Amén, amén. Familia, espero que realmente este motivo de esta prédica, seguramente que Dios también lo planeó para despertar en nosotros aquello que estaba dormido. Si hay sueños que estaban durmiéndose, despiértelo, póngalo a caminar. Solamente decirles que les mando muchos abrazos de bendición en el nombre de precioso Jesús, nuestro Rey de Reyes. Nada más, familia, que tengan el resto de este sábado y mañana domingo un fin de semana hermoso y en familia. Y reflexionen sobre esto, encuentren su propósito. Abrazo, familia, bendiciones para todos.